got something that might interest you. Lo que pudimos ver en el capítulo 120 de Shingeki no Kyojin fue una de las situaciones que más nos sorprendió a todos los fans. Es por ello que en este vídeo os voy a explicar exactamente cómo es posible que los sucesos que han ocurrido han, digamos, tenido el resultado que hemos visto en pantalla. No hace falta que diga, gente, que este vídeo va a contener una gran cantidad de spoilers y te recomiendo que veas el capítulo 120 para que entiendas la siguiente frase, que prácticamente sería la pregunta a este misterio: ¿por qué Zeke Yeager tiene el titán fundador? Así que, gente, sin más dilación, comencemos. Te dejo aquí la miniatura del análisis completo de Shingeki no Kyojin 120 que titulé Lo inesperado, todas las respuestas. Volviendo a lo que sería la situación, tendríamos lo siguiente: Eren Yeager fue decapitado por Gaby Brown en un disparo mortal, el cual le voló la cabeza y esta salió disparada, que justamente fue hacia Zeke Yeager. Este, con su única mano bien, pudo conseguir atrapar la cabeza y digamos que ambos en conjunto activaron el poder fundador. De esta manera ambos hermanos fueron llevados a la dimensión de Ymir. Sin embargo, tengamos en cuenta lo siguiente: Zeke Yeager estaba más o menos bien, así que según él estuvo años y años esperando a que Eren se recuperase, y es por esto que los dos acabaron estando allí. Sin embargo, resulta que al final Zeke Yeager, mientras estaba encadenado aparentemente por el pacto de renuncia a la guerra, le pidió a Eren que cumpliese su sueño, pero este al final lo acabó traicionando, señalando que solamente quería llegar hasta este lugar para conseguir el poder original que estaba en manos de Ymir Fritz, la cual aparentemente estaba encerrada en esa dimensión durante miles de años sola. Pero resulta que Zeke Yeager consiguió liberarse, señalando que el pacto de renuncia a la guerra no funcionaba en él. Pero realmente ninguno de los dos hermanos sabe realmente a ciencia cierta cómo esto puede ser posible. Pero lo que sí se demostró es que Zeke Yeager en ese momento tenía el control del poder del titán fundador. Entonces todos nos quedamos pensando, pero si Eren Yeager tiene el titán fundador, ¿por qué Zeke Yeager puede utilizarlo? Es aquí, gente, donde te voy a desvelar esas respuestas. Bien, con el capítulo resumido tendríamos que ver directamente cómo funciona el titán fundador para aquellos que no estén muy familiarizados con él o que necesiten refrescarlo. Los ojos del titán fundador se suelen manifestar de un tono púrpura claro, el cual pues tiene unas especies de franjas o líneas blanquecinas alrededor de la propia iris. Hay que tener en cuenta que esto es una especie de rasgo que nos hace indicar que se está utilizando exactamente el poder del titán fundador. En lo que hay de los dos usuarios más conocidos de este poder tendríamos en el de Frieda Reis, la cual podía utilizar el titán fundador pero con ciertas limitaciones, ya que no podía ejercer su propia voluntad por el pacto de renuncia a la guerra, lo que provocaba que tuviera paranoias, ataques de ira o prácticamente convulsiones que ella misma no podía controlar, ya que en cierta manera al utilizar el titán fundador es como que estás poseída o sometida por esta propia voluntad de Carl Fritz. Sin embargo, para Eren Yeager esto fue distinto, ya que él no se utiliza el titán fundador realmente, sino que está utilizando el titán de ataque y el titán martillo de guerra, porque para poder utilizar el titán fundador necesita tocar a un pariente real para su uso mínimo, así que en cierta manera este es un poder que solamente puedes utilizar al 50% de su capacidad, ya que si no eres de sangre real, el poder no se utilizará como tal, pero si lo eres, tampoco lo podrás usar. Entonces nos quedamos con la incógnita más grande: ¿por qué si Yeager, si es de sangre real, puede utilizarlo? Bien, vamos a lo que sería el punto final, el que estabais esperando. Os he preparado aquí un esquema muy sencillo para que entendáis realmente por qué Zeke Yeager sí que puede utilizar el titán fundador. Bien, Carl Fritz hizo un pacto de renuncia a la guerra con una especie de promesa transmemorial, es decir, era una especie de hechizo, conjuro, si lo llamamos así, que se activa con todos sus descendientes de sangre real. Esto implica que todos aquellos que tengan la sangre heredada de Ymir Fritz no puedan usar el titán fundador al 100% de su poder ni con su propia voluntad. Tengamos en cuenta que los poderes titán solamente pueden ser usados a un máximo nivel si ha sido heredado por varias líneas de la misma familia o si prácticamente lo heredan las personas de sangre real. Entonces tendríamos que los hermanos Yeager están sujetos a esto. Zeke Yeager tiene sangre real, por lo cual si él tuviera el titán fundador no puede utilizarlo al 100% porque el pacto le bloquea su uso, que es básicamente las cadenas que hemos podido ver en ese momento. Pero Eren Yeager tampoco puede usar el fundador porque no tiene sangre real para desbloquearlo. Entonces la incógnita más grande sería la siguiente: ya puse un tweet en el que dije que Goku me había dado la respuesta a esta paradoja, y sería la siguiente: en el momento que Eren Yeager y Zeke Yeager se tocaron, no penséis mal, digamos que al estar unidos
entraron en la dimensión pero como si fueran uno solo. Es decir, imaginaros que que Zeke y Eren serían igual que Goku y Vegeta cuando se fusionan en Gogeta o en Vegito. Es decir, es un mismo cuerpo pero con las dos almas, pero una de ellas ejerce dominancia sobre la otra. Siguiendo de este ejemplo tendríamos lo siguiente: el pacto solo puede afectar la mitad porque se provoca un bug en él. Es decir, el pacto tendría que estar sellando las capacidades de Zeke Yeager y las de Eren Yeager, pero debido a que son dos cuerpos distintos, el pacto no funciona de la manera correcta. No puede sellar a Eren Yeager porque no es de sangre real, pero tampoco puede sellar a Zeke Yeager porque este no es el que tiene el titán fundador. De esta manera los hermanos pueden utilizar este poder sin una restricción. Sin embargo, a pesar de que el titán fundador esté liberado gracias a que son dos personas y no una en el mismo cuerpo, resulta que existe un cierto límite, y es que los hermanos deben estar de acuerdo. Como he dicho antes con el ejemplo de la fusión de Dragon Ball, en este caso el mismo cuerpo, de una forma espiritual, tiene las dos almas, con lo cual digamos que Zeke Yeager, por tener sangre real, es quien puede ejercer la dominancia, pero solamente mientras tenga la voluntad alta, ya que como vimos en el capítulo 120, si Zeke Yeager está prácticamente con su moral baja o en momentos que él no puede ejercer esa dominancia, es cuando Eren puede dominar al titán fundador. De esta manera se está rompiendo el pacto, pero lo que se ejerce es que los dos deben luchar por conseguir la dominancia. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: aunque Zeke Yeager tenga la dominancia, debe hacer que Eren Yeager le dé la razón, y Eren Yeager debe hacer lo mismo, que Zeke Yeager le dé la razón. Así que en cierta manera, para que esto funcione, los dos hermanos deben elegir la misma respuesta sin importar cuál de los dos tenga la dominancia. La dominancia solamente sirve para que uno ejerza su deseo. Es decir, Zeke Yeager quiere la eutanasia eldiana, con lo cual Eren Yeager debe darle su poder a favor para que Zeke pueda utilizar ese deseo. Pero si Eren quiere utilizar el poder original para sus propios fines, Zeke Yeager debe perder su dominancia y simplemente ejercerlo. Así que en cierta manera, gente, esto sería la explicación más coherente de los sucesos del capítulo 120. Hay muchos más vídeos que tengo que sacar respecto a otro tema que tengo que hablar más adelante en colaboración con una teoría definitiva con un suscriptor que pronto veréis en el canal. Muy buenas, gente, y hasta la próxima.